El Consejo de Relaciones Internacionales es una institución independiente estadounidense, un tanque de pensamiento que desde 1912 rastrea los conflictos que se presentan en el mundo, para integrarlos con una visión de expertos en finanzas, negocios, educación y ciencia, y orientar el mapa de actuación del globo. En el presente capítulo de los podcasts sectorial analizaremos cuáles son los conflictos globales que se presentan en la actualidad y cómo estos redefinen la actuación de las organizaciones. Bienvenidos. Cuando analizamos la historia de nuestro planeta, hemos pasado por diferentes conflictos, principalmente enmarcados en guerras. Sin embargo, los desafíos de la globalización y la nueva era están mostrando varios matices en esos tipos de conflictos. Un ejemplo es lo que hemos visto con la pandemia. También hemos visto un incremento en los aspectos nucleares por parte de Corea del Norte y por parte de Irán. Hemos visto elementos donde ahora con el cierre o más bien con el restablecimiento de las personas entrando a la industria después de haber pasado por los aislamientos, vuelven a presentarse presiones y conflictos en materia ambiental, todo lo que se ha visto asociado al cambio climático. Un ejemplo es la devastación que se está presentando en la Amazonía. Estamos viendo un crecimiento de criptomonedas, un crecimiento económico de China. Ahí se pone un interrogante sobre el poderío, la competitividad de Estados Unidos en el largo plazo. De ahí que posiblemente el dólar no siga siendo la moneda rey en el largo plazo. Unas presiones y unos conflictos en materia logística alrededor del planeta, poniendo presiones sobre las llegadas de bienes alrededor de las diferentes naciones. Eso como algunos ejemplos de esos diferentes conflictos que se están presentando en el mundo actual. El Consejo de Relaciones Internacionales de Estados Unidos ha rastreado 27 grandes conflictos alrededor del mundo. En la historia reciente, ninguno de esos conflictos ha mejorado, es decir, que hayan bajado las tensiones, y por el contrario, 5 han empeorado. Esos 5 están asociados con el conflicto en Etiopía, la guerra en Yemen, la inestabilidad política en el Líbano, la guerra en Afganistán y todo el sectarismo en Myanmar. Si hacemos una mayor profundidad en esos 27 grandes conflictos, estamos viendo elementos asociados a guerras civiles, a disputas territoriales, a inestabilidad política, a confrontaciones entre los estados, fenómenos de sectarismo, terrorismo transnacional y violencia criminal. Incluso si analizamos históricamente que los conflictos radicaban principalmente en guerras, si bien ahora no vemos esas guerras tan evidentes, el terrorismo no se ha acabado. De hecho, ha migrado a unos nuevos tipos de planos y es lo que hablamos del ciberterrorismo o la exposición de las organizaciones y los gobiernos alrededor del mundo a la ciberseguridad. Cuando analizamos esos diferentes segmentos o componentes de los grandes conflictos que se están presentando en el mundo y miramos las guerras civiles, tal vez 6 son las principales: lo que está ocurriendo en Libia, en el sur de Sudán, en Siria, en Irak y el recrudecimiento que ha ocurrido recientemente en Afganistán. Si hablamos de disputas territoriales, tal vez 6 son las principales. Ahí vemos lo que está pasando en Ucrania, las relaciones entre Turquía y el pueblo kurdo, lo que ocurre en Nagorno-Karabaj, la confrontación o los conflictos que han ocurrido históricamente entre el fenómeno israelí-palestino y las disputas territoriales en el mar tanto del sur y del este de China. Si hablamos de inestabilidad política, 5 son los grandes referentes en materia de conflictos: lo que está ocurriendo en nuestra región con Venezuela, lo que pasa en la República Democrática del Congo, en Etiopía, en Egipto, en Líbano. En confrontaciones entre estados, estamos hablando de las relaciones en las crisis de las Coreas, la relación entre India y Pakistán y la de Estados Unidos con Irán. En materia de sectarismo, la presencia del Boko Haram en Nigeria, lo que ocurre en la República Centroafricana y los Rohingya en Myanmar. Y en terrorismo transnacional, 3 grandes elementos: la inestabilidad en Malí, el movimiento yihadista Al-Shabaab en Somalia y la militancia islámica en Pakistán. Y en violencia criminal, el mayor referente de conflicto es lo que ocurre en nuestra región con México. Si bien esa gran mayoría de conflictos, esos 27 grandes conflictos, terminan concentrándose principalmente en África y en Oriente Medio, nuestra región no está exenta a una serie de grandes conflictos y desafíos que se están presentando. De hecho, en la historia hemos visto entre elementos en las relaciones entre Chile y Bolivia, todo lo que ha ocurrido entre Reino Unido y Argentina por las Islas Maldivas, lo que ha ocurrido entre Venezuela y Guyana,
Los conflictos y los procesos de guerrillas en toda nuestra región, siendo el mayor ejemplo lo que ha ocurrido en Colombia con esa disputa frente a guerrillas, como algunos de esos grandes ejemplos. En la actualidad reseñamos tal vez 6 principales conflictos en nuestra región. Primero, la violencia criminal en México. Es que estamos viendo un fenómeno donde el poderío, los militares en México terminan cediendo terreno frente al desarrollo del poderío que tienen los diferentes carteles de las drogas, principalmente ejemplificado con el cartel de Sinaloa. Se estima que en la actualidad, a partir de esa violencia criminal generada por los carteles, se han dado más o menos unas 150.000 muertes, y entre esas muertes se estima que han ocurrido contra 130 políticos o líderes referentes en México. Un segundo gran conflicto en nuestra región termina estando en la inestabilidad en Venezuela. Y después de la presencia de Hugo Chávez y la entrada al poder de Nicolás Maduro, las presiones económicas y políticas en el país se han incrementado y toda esa inestabilidad ha derivado a una crisis humanitaria. Ejemplo lo hemos visto en toda la migración de más de 3,5 millones de venezolanos a otros países alrededor del mundo. Se estima que más o menos el 25% de la población de Venezuela está en vulnerabilidad, es decir, que necesita ayudas extranjeras para no seguir recrudeciendo su situación. Un tercer gran conflicto en nuestra región es lo que está ocurriendo en inestabilidad en Haití. Recrudecida la situación de Haití, un país que vive en el 60% de su población en pobreza y que en los últimos 20 años ha cambiado más o menos 35 gobiernos. Estamos hablando que ese problema se ha recrudecido con el reciente asesinato del presidente Moise. Un cuarto conflicto en nuestra región termina estando en la protesta social, que la vemos en diferentes países. Esa protesta social tomó gran protagonismo en 2019, viéndolo en países como Ecuador, como Chile y el caso de Colombia. La llegada de la pandemia, al parecer, desplazó esa protesta social y la entró mucho más airosa en el 2021, en gran parte enmarcada por la desigualdad que se presenta en las regiones. Y el mayor ejemplo terminó estando en la protesta que vivimos en Colombia entre abril, mayo, junio de este año. Pero no queda solamente concentrado en Colombia. Otro gran ejemplo de protesta social es lo que ocurrió en Cuba. En 60 años no se había presentado una marcada protesta social en la isla, donde las personas alegaban, o más bien salieron a la calle buscando que cambie la situación política en el país y se vuelva la dictadura. En la región también se han presentado conflictos en lo que tiene que ver con elementos territoriales. Tal vez el más llamativo en los últimos meses ha ocurrido con la disputa del mar territorial entre Colombia y Nicaragua. Este es un fenómeno que viene desde años atrás. Tuvo un gran antecedente en el 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Colombia, manteniendo la soberanía sobre 7 cayos, pero también le dio soberanía a Nicaragua en gran parte del mar que estaba en disputa. Y Nicaragua continúa presentando unas demandas frente a la Corte Internacional en que se haga una redistribución equitativa de ese mar territorial. Y el sexto gran conflicto que vemos en nuestra región tiene que ver con la devastación de la selva amazónica y ese gran conflicto que termina generando un impacto global en el frente del medio ambiente. Estamos hablando de esta devastación asociada con un incremento en una acelerada explotación económica de la región, una ampliación de la frontera agrícola, un incremento en el desarrollo de minería, y de ahí se generan conflictos entre gobiernos, entre empresarios y entre ambientalistas asociados con los 9 países que tienen presencia en esta selva amazónica. Un poco estos elementos, estos análisis de conflictos alrededor del mundo, la concentración en nuestra región, lo que nos muestran es un mapa claro de lo que le está pasando al mundo. Nuestro mundo es un mundo VICA, es un mundo que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. Y si entendemos todos esos elementos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad asociados a estos fenómenos de conflictos, debemos analizar también cuál es el rol de nuestras organizaciones para hacerlas sostenibles en medio de estos entornos que se están presentando.